Mi abuelo solía contarme esta historia cuando yo era pequeño, sentados en el porche de su rancho mientras el sol se ponía sobre las montañas. Sus ojos se llenaban de lágrimas cada vez que recordaba aquellos días, y aunque han pasado muchos años desde su muerte, nunca he olvidado sus palabras. Esta es la historia de cómo un acto de bondad cambió no solamente su vida, sino el destino de generaciones enteras. Mi abuelo, a quien todos conocían simplemente como Don Tomás, había pasado 3 días sin comer. La sequía había destruido todo lo que había construido durante años de trabajo incansable. Su ganado había muerto uno por uno bajo el sol despiadado del desierto. Sus cultivos se habían marchitado hasta convertirse en polvo. Su voluntad de seguir luchando se desvanecía como el agua en aquella tierra sedienta. Se sentaba cada mañana en el porche de su casa de rancho, una estructura que se deterioraba más con cada día que pasaba, observando cómo su última yegua agonizaba lentamente en el corral. Aquella yegua había sido su compañera durante 7 años completos. Era el último vestigio de la vida que había construido antes de que todo se derrumbara en polvo y desesperación. El animal había sido fuerte una vez, orgulloso y lleno de vida. Ahora sus costillas eran visibles bajo la piel irregular y llena de parches donde el pelo había caído. Los ojos de la yegua, que alguna vez brillaron con inteligencia y vigor, ahora parecían apagados y resignados. Mi abuelo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que ella también sucumbiera a la crueldad de aquella sequía interminable. Estaba tan consumido por su propia miseria, tan perdido en sus pensamientos oscuros sobre el fracaso y la pérdida, que casi no notó a las 2 jóvenes mujeres apache que se acercaban desde el desierto. Emergieron del calor brillante como espejismos, sus figuras distorsionadas por las ondas de calor que se elevaban del suelo ardiente. Sus ojos estaban llenos de desesperación y miedo. La mayor, que tal vez tenía 20 años, sostenía a su hermana menor, quien no podía tener más de 14 años. La muchacha más joven estaba febril. Su piel ardía al tacto. Su respiración era trabajosa y entrecortada por la infección que la consumía. Mi abuelo podía ver incluso desde la distancia que estaban en problemas graves. Estaban completamente solas en medio de la nada, sin provisiones visibles, sin agua, sin esperanza aparente, y estaban muriendo. Eso era evidente incluso para alguien tan consumido por su propia desesperación como lo estaba mi abuelo en aquel momento. Mi abuelo sabía exactamente lo que debería hacer según la lógica cruel de aquellos tiempos. Debería cerrar su puerta de inmediato. Debería dejar que la naturaleza siguiera su curso. Los apache habían atacado asentamientos en todo el territorio durante años. Eran considerados el enemigo por todos los colonos blancos. Todos en la región hablaban de ellos con odio y temor. Las historias de raids y violencia eran compartidas en cada pueblo, en cada cantina, en cada hogar de colonos. Pero al mirar a estas 2 jóvenes mujeres, mi abuelo no podía ver enemigas. No veía guerreras o amenazas. Veía desesperación pura. Veía su propio reflejo en sus ojos asustados. Veía a 2 seres humanos al borde de la muerte, tan perdidos y desamparados como él mismo se sentía, contra cada instinto nacido de la violencia de la vida fronteriza. Contra cada advertencia que había escuchado durante años, contra el sentido común y la autopreservación, mi abuelo las llevó adentro de su casa. Les dio agua, toda el agua que pudo reunir de su escaso suministro. Les dio el resto de su comida, una lata de frijoles que había estado guardando y un poco de carne seca que había sobrevivido en su despensa casi vacía. Improvisó una cama con mantas en su habitación principal, extendiendo todo lo que tenía para hacerlas lo más cómodas posible. Y luego trabajó durante toda la noche para bajar la fiebre de la muchacha más joven. No tenía medicina. Los suministros médicos eran un lujo que no había podido permitirse en meses, pero tenía paños frescos y determinación. Tenía la memoria de cómo su difunta esposa había cuidado a los enfermos con paciencia infinita. Bañó la frente de la muchacha constantemente, cambiando los paños cada vez que se calentaban. Susurró palabras de aliento en inglés que ella no podía entender, pero que esperaba transmitieran consuelo de alguna manera. Rezó a un Dios que había abandonado 2 años antes, después de que su esposa muriera dejándolo completamente solo en este mundo cruel. Para cuando llegó la mañana, la fiebre había cedido. La hermana menor, cuyo nombre descubriría más tarde que era Viento que Canta, viviría. La mayor, llamada Sierva Veloz, lo observaba con una expresión que él no podía descifrar completamente. Era gratitud mezclada con cautela, esperanza mezclada con miedo residual.
No hablaban bien su idioma, y él no hablaba el de ellas más allá de algunas palabras sueltas que había escuchado en intercambios comerciales. Pero algo más profundo que las palabras pasó entre ellos. Una comprensión de que a veces la bondad trasciende todas las demás consideraciones. Una conexión humana que no necesitaba traducción. Durante 3 días completos, mi abuelo cuidó de ellas con una dedicación que no había sentido desde que perdió a su esposa. Les dio de comer lo poco que tenía, dividiendo cada bocado de comida para asegurarse de que ellas comieran lo suficiente. Limpió la herida infectada de cierva veloz. Una herida profunda causada por una espina de cactus que se había incrustado profundamente en su pierna y que había comenzado a pudrirse. Extrajo la espina con cuidado, limpió la herida con alcohol que quemó pero desinfectó y la vendó con telas limpias. Le enseñó palabras en inglés a viento que canta, mientras ella lentamente recuperaba sus fuerzas. Palabras simples al principio: agua, pan, gracias, hermana. Ella era inteligente y aprendía rápido, repitiendo cada palabra con cuidado, su voz ganando fuerza con cada día que pasaba. A través de estas lecciones improvisadas, mi abuelo comenzó a entender su situación. Estaban huyendo de algo o alguien. Eso era claro incluso sin palabras completas. Cierva Veloz mencionaba a su padre en tonos susurrados y asustados. Hablaba de guerreros y enojo y la promesa que había roto. Mi abuelo no entendía todos los detalles, pero comprendía lo suficiente para saber que estas muchachas estaban en peligro grave, no solo por sus heridas y la falta de provisiones, sino por lo que habían dejado atrás. En la mañana del 4.º día, mientras mi abuelo estaba de pie en su porche observando el amanecer pintar el cielo de naranja y rosa, se dio cuenta de algo con una claridad dolorosa. Cierva Veloz y viento que canta tenían que irse. No porque él quisiera que se fueran, sino porque cada hora que permanecían lo ponían en mayor peligro. Su padre estaría buscándolas. Guerreros apaches estarían rastreando el desierto en busca de estas 2 muchachas. Y si descubrían que habían sido ayudadas por un colono blanco, si encontraban evidencia de que mi abuelo las había refugiado y cuidado, podría desatar una violencia que él no podría sobrevivir. Mi abuelo sabía esto en sus huesos, en lo más profundo de su ser. También sabía exactamente lo que tenía que hacer, incluso si iba en contra de cada instinto de supervivencia que poseía. Se dirigió al corral donde su última yegua había estado recuperándose lentamente. Algo milagroso había sucedido durante esos 4 días que las muchachas habían estado en su casa. La yegua había comido la comida que mi abuelo le había dado con más entusiasmo del que había mostrado en semanas. Había bebido agua con avidez. Pero más que eso, el animal parecía haber percibido la presencia de las muchachas y encontrado un propósito en su necesidad. Los ojos de la yegua habían recuperado algo de su brillo anterior. El dolor desesperado parecía haberse aliviado. No estaba completamente curada. Seguía siendo un animal débil y golpeado por la sequía, pero había mejorado lo suficiente como para ser montada, lo suficiente como para llevar a 2 muchachas ligeras a través del desierto hacia la seguridad. Mi abuelo ensilló a la yegua con manos temblorosas, sabiendo lo que estaba a punto de hacer, sabiendo lo que significaba. Miró a Cierva Veloz y le hizo un gesto para que tomara las riendas. Ella sacudió la cabeza violentamente, comprendiendo inmediatamente lo que él estaba haciendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a protestar en apache, palabras rápidas y urgentes que él no podía entender completamente, pero cuyo significado era perfectamente claro. Esta yegua era su última esperanza. Era su línea de vida final. Sin ella, mi abuelo no tenía forma de viajar al pueblo para conseguir provisiones si conseguía dinero de alguna manera. No tenía forma de escapar si el peligro llegaba a su puerta. No tenía nada. Darles esta yegua significaba rendirse completamente. Significaba apostar su vida en la bondad de un universo que hasta ahora había sido increíblemente cruel con él. Pero mi abuelo vio algo en el rostro de Cierva Veloz que lo conmovió más allá de las palabras. No solo miedo, aunque el miedo estaba allí, palpable y real, sino un peso terrible que ella cargaba en sus hombros jóvenes. Había aprendido lo suficiente durante esos 4 días para saber que huir de su padre significaba que había roto alguna regla no escrita, alguna promesa sagrada. Tal vez había sido prometida para casarse con un guerrero que ella no amaba. Tal vez había rechazado cumplir con las expectativas de su tribu. Los detalles específicos no importaban realmente. Lo que importaba era que ella estaba viva. Su hermana estaba viva. Y necesitaban una forma de escapar. Una oportunidad de encontrar su propio camino en un mundo que no les daba muchas opciones. Mi abuelo presionó las riendas en sus manos con firmeza. La yegua era lenta,
Estaba maltratada y debilitada, pero estaba viva. Era esperanza en forma de animal. Era la diferencia entre la vida y la muerte para estas dos muchachas. Los ojos de Cierva Veloz se llenaron de lágrimas que comenzaron a caer por sus mejillas. Agarró la mano de mi abuelo con una fuerza sorprendente para alguien que había estado tan débil días antes. Dijo palabras en apache que él no podía entender, pero el significado era cristalino. Estaba diciendo adiós. Estaba diciendo gracias de una manera que iba más allá de la simple gratitud. Estaba diciendo algo que sonaba como una bendición, como una oración, como una promesa. Mi abuelo las observó alejarse hacia el desierto. La hermana mayor sostenía a la menor mientras la yegua caminaba lentamente hacia las montañas distantes. Se quedó allí parado mucho tiempo después de que desaparecieron en el horizonte, sintiendo algo extraño en su pecho. A pesar de saber que acababa de regalar su última posesión real, a pesar de comprender que había reducido sus posibilidades de supervivencia casi a cero, se sentía más ligero de lo que se había sentido en años. Había hecho una elección que desafiaba la lógica y el instinto de supervivencia. Había elegido la bondad sobre el pragmatismo. Había elegido ayudar a otros a costa de sí mismo. Y de alguna manera eso se sentía como suficiente. En ese momento, parado en su porche desvencijado, observando el polvo que marcaba el camino de las muchachas, mi abuelo sintió que había hecho algo verdaderamente significativo por primera vez en años. Estaba equivocado sobre una cosa, me diría más tarde con una sonrisa triste. El peligro no había pasado. No había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Al amanecer de la mañana siguiente, el polvo se elevó en el horizonte como una nube de tormenta. Mi abuelo lo vio venir desde lejos y supo inmediatamente lo que significaba. Salió de su casa y se paró en su porche, entrecerrando los ojos contra el sol naciente, contándolos mientras se acercaban. 200 guerreros apache a caballo, cabalgando fuerte y rápido hacia su rancho. Su corazón se detuvo en su pecho. Esto era todo. Este era el momento en que su acto de misericordia le costaría la vida. Había ayudado a las hijas de alguien importante. Eso era obvio por la cantidad de guerreros. Había interferido en asuntos tribales que no eran de su incumbencia, y ahora pagaría el precio con su sangre en la tierra seca de su propio rancho. Mi abuelo dio un paso adelante en su porche, completamente desarmado. No tenía sentido correr. No había a dónde ir de todos modos sin su yegua. No tenía sentido pelear. Un hombre contra 200 guerreros entrenados no era una pelea, era una ejecución. Así que simplemente se quedó allí parado y esperó la muerte con la mayor dignidad que pudo reunir. Pero los guerreros no atacaron. Se detuvieron en un semicírculo alrededor de su propiedad, sus caballos resoplando y pateando el suelo, levantando más polvo que oscureció el aire. Un hombre mayor cabalgó hacia adelante, separándose del grupo. Era un guerrero con cabello gris entretejido entre el negro, un rostro que comandaba respeto absoluto. Una presencia que hacía que incluso los otros guerreros se enderezaran cuando pasaba. Este era un hombre acostumbrado al poder, acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamiento. Este era el padre de Cierva Veloz. Mi abuelo lo supo con certeza incluso antes de que el hombre hablara. El jefe desmontó de su caballo con movimientos fluidos que contradecían su edad. Caminó directamente hacia mi abuelo, su mano descansando sobre el cuchillo en su cinturón. Era una amenaza implícita, una demostración de poder. Mi abuelo no se movió, no correría, no suplicaría por su vida. Fuera lo que fuera que sucediera ahora, lo había ganado al elegir la compasión sobre la indiferencia. El padre se detuvo directamente frente a él, estudiando su rostro durante lo que pareció una eternidad. Mi abuelo pudo ver los ojos del hombre evaluándolo, midiendo su carácter, buscando señales de engaño o debilidad. Finalmente, lentamente, el jefe comenzó a hablar en inglés fuertemente acentuado pero comprensible. Dijo que su nombre era Oso del Trueno y que sus hijas habían llegado a él durante la noche, montando en una yegua moribunda que se movía como si estuviera llevando algo sagrado. Le habían contado todo. Le contaron cómo un hombre que nunca habían conocido antes había cuidado a viento que canta hasta devolverle la salud, cómo les había dado comida de sus propias reservas vacías, cómo había limpiado las heridas de Cierva Veloz y les había enseñado palabras en su idioma, cómo les había dado su última yegua, su única esperanza de supervivencia, para que pudieran escapar.
Oso del Trueno explicó que Cierva Veloz había roto una promesa sagrada al negarse a casarse con el guerrero que su familia había elegido para ella. Había huido porque amaba a un hombre de otra tribu, una elección que traía vergüenza a su familia según las tradiciones antiguas. Él había enviado guerreros para traerla de vuelta, para recordarle su deber, para hacer cumplir las costumbres que habían gobernado a su gente durante generaciones. Pero cuando ella regresó a él montando aquella yegua moribunda, cuando le contó lo que este ranchero blanco había hecho por ella y su hermana, algo cambió en su comprensión del honor. Algo se movió en su corazón de maneras que no había experimentado en mucho tiempo. Oso del Trueno extendió la mano y agarró el hombro de mi abuelo con un apretón firme. Dijo que un hombre que entrega su última posesión a extraños, que elige la compasión sobre la supervivencia, es un hombre digno de respeto. Dijo que los Apache no olvidan las deudas y no olvidan la bondad. Dijo que mi abuelo había salvado las vidas de sus hijas y que por eso, su vida sería sagrada para todo el pueblo Apache. Ningún guerrero podría hacerle daño. Ningún raid tocaría su propiedad. Sería considerado un amigo del pueblo, un estatus que muy pocos hombres blancos habían recibido jamás. Pero Oso del Trueno no había terminado. Se dio la vuelta y gesticuló a sus guerreros, y ellos comenzaron a moverse con un propósito coordinado que dejó a mi abuelo completamente atónito. Trajeron suministros que habían cargado en caballos de carga, alimentos de todo tipo, maíz seco, frijoles, carne curada, verduras preservadas. Trajeron agua en grandes contenedores de cuero. Trajeron materiales de construcción, madera que habían traído desde quién sabe dónde en este desierto. Trajeron ganado. Vacas y caballos que comenzaron a llenar el corral vacío de mi abuelo. Trajeron herramientas que él había perdido o vendido durante los meses de desesperación. Trajeron semillas para plantar cuando las lluvias finalmente regresaran. Trajeron todo lo que mi abuelo había perdido durante la sequía y mucho más. Construyeron un refugio nuevo y más fuerte. Repararon su casa con manos expertas. Tendieron su tierra con el conocimiento de generaciones de personas que habían vivido en este desierto implacable. En un solo día, restauraron lo que 7 años de lucha habían destruido. Mi abuelo los observaba trabajar con lágrimas corriendo por su rostro polvoriento, completamente incapaz de procesar lo que estaba presenciando. Era demasiado. Era más de lo que podría haber imaginado incluso en sus sueños más salvajes. Estos hombres que se suponía que eran sus enemigos estaban salvando su vida de maneras que iban más allá de lo material. Cuando terminaron, cuando el sol comenzaba a descender nuevamente hacia el horizonte, Oso del Trueno regresó a donde mi abuelo estaba parado, abrumado y sin palabras. El jefe le dijo algo que mi abuelo nunca olvidaría, algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Le dijo que Cierva Veloz se quedaría con él si mi abuelo la aceptaba. Ella había elegido su camino, explicó Oso del Trueno. Había rechazado al guerrero que le habían elegido. Había elegido seguir su corazón en lugar de la tradición. Y él, su padre, había llegado finalmente a comprender que la felicidad de su hija importaba más que las costumbres antiguas. Había llegado a ver que forzarla a un matrimonio que no deseaba sería destruir su espíritu. Dijo que la yegua moribunda había llevado a su hija de vuelta a casa, pero más importante aún, la había llevado a alguien que la vio como digna de sacrificio, alguien que valoró su vida lo suficiente como para renunciar a todo por salvarla. Y ese tipo de hombre, dijo Oso del Trueno, era el tipo de hombre con quien su hija debería estar, si eso era lo que ella deseaba. Mi abuelo estaba aturdido, no había esperado sobrevivir a ese día, ciertamente no había esperado recibir ayuda. Y definitivamente no había esperado que le ofrecieran la mano de una mujer en matrimonio. Miró a Cierva Veloz, quien había llegado con los guerreros pero se había mantenido al margen, observando todo con ojos esperanzados pero cautelosos. Ella era joven, hermosa a su manera, fuerte a pesar de las dificultades que había enfrentado. Pero más que eso, había algo en sus ojos que reconocía. Una bondad fundamental. Una fuerza de espíritu que había elegido el amor sobre el deber, la libertad sobre la seguridad. Mi abuelo asintió lentamente, aceptando no solo por gratitud, sino porque veía en ella la posibilidad de un futuro que había dejado de imaginar. Mi abuelo y Cierva Veloz, quien eventualmente tomaría el nombre español de Lucía para facilitar su vida en el mundo de los colonos, construyeron una vida juntos que se volvió legendaria en todo el territorio.
Tuvieron hijos que pertenecían a dos mundos, niños que hablaban tanto español como apache, que entendían las costumbres de ambas culturas. Mi padre fue uno de esos niños, y me transmitió las historias que su padre le había contado. El rancho de mi abuelo se convirtió en un lugar único. Se convirtió en un puente entre dos pueblos que solo habían conocido conflicto durante generaciones. Los apache venían a comerciar, a compartir conocimientos sobre la tierra, a buscar consejo de Oso del Trueno cuando visitaba a su hija y sus nietos. Los colonos blancos venían también, al principio con recelo, pero eventualmente con respeto, al ver que la paz era posible cuando se construía sobre la base de la bondad mutua y el entendimiento. Mi abuelo nunca olvidó el momento en que eligió ayudar a dos mujeres jóvenes asustadas. Nunca olvidó cómo un acto de bondad se extendió hacia afuera en ondas que no podría haber imaginado. Me contaba esta historia no para jactarse, sino para enseñarme una lección que consideraba la más importante de su vida. Años más tarde, cuando la gente le preguntaba a mi abuelo qué había cambiado su vida, qué lo había salvado de la desesperación y la muerte, él decía que no fueron los suministros que los guerreros trajeron, no fue el ganado o los materiales de construcción. Ni siquiera fue encontrar el amor con Lucía, aunque eso fue maravilloso y le dio una segunda oportunidad en la felicidad. Lo que realmente lo cambió, decía siempre, fue el momento en que se dio cuenta de que regalar todo lo que tenía era la única manera de recibir lo que realmente importaba. Fue aprender que la bondad nunca se desperdicia, que cada acto de compasión tiene un efecto en el mundo que va más allá de lo que podemos ver inmediatamente. Fue comprender que la compasión regresa a ti en formas más preciosas de lo que cualquier posesión material podría ser jamás. Aquella yegua moribunda se convirtió en una leyenda por derecho propio. Los apache la recordaban como el animal que llevó esperanza a través de una división imposible, conectando dos mundos que solo habían conocido conflicto. Cuando la yegua finalmente murió años después, vieja y cuidada en el rancho de mi abuelo, Oso del Trueno vino personalmente a honrarla. Dijeron oraciones en apache y español. Enterraron al animal con respeto, reconociendo que a veces un caballo puede cambiar el curso de la historia tanto como cualquier guerrero o líder. Y mi abuelo se convirtió en el hombre que aprendió que a veces la mejor manera de salvarte a ti mismo es salvar a alguien más primero. Vivió el resto de sus días guiado por ese principio simple pero profundo. Ayudaba a quien necesitara ayuda, sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran. Su rancho siempre tenía una puerta abierta para los viajeros cansados. Su mesa siempre tenía un lugar extra para quien tuviera hambre. Cuando mi abuelo murió, vinieron personas de todas partes para presentar sus respetos. Colonos blancos que habían aprendido de su ejemplo. Familias apache que nunca habían olvidado la bondad que había mostrado. Hombres y mujeres de comunidades mexicanas que habían encontrado refugio en su rancho cuando lo necesitaban. El funeral duró 3 días. Una mezcla de tradiciones y culturas que reflejaba la vida extraordinaria que había vivido. Oso del Trueno, ya muy anciano para entonces, vino a pesar de su edad avanzada y sus huesos cansados. Se paró junto a la tumba de mi abuelo y habló durante mucho tiempo en apache, luego en español para que todos pudieran entender. Contó la historia de cómo un hombre había dado su última yegua a 2 extrañas, cómo ese acto de compasión desinteresada había cambiado no solo vidas individuales, sino el destino de comunidades enteras. Dijo que mi abuelo le había enseñado que el verdadero honor no viene de seguir ciegamente las tradiciones, sino de tener el coraje de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Que le había mostrado que un enemigo puede convertirse en familia cuando eliges ver la humanidad en lugar del conflicto, que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia activa de bondad y comprensión mutua. Yo era joven cuando mi abuelo murió, pero lo suficientemente mayor como para entender que estaba presenciando algo extraordinario. Vi personas de mundos diferentes llorando juntas, compartiendo historias, conectándose a través de las líneas que normalmente los separaban. Y comprendí que todo eso había comenzado con una elección simple: ayudar a 2 muchachas que lo necesitaban. Mi abuela Lucía vivió muchos años después de la muerte de mi abuelo. Me contaba historias sobre él que completaban las que él mismo me había contado. Me decía cómo la había mirado aquel primer día, no con lujuria o posesividad, sino con una bondad pura que ella nunca había visto en los ojos de un hombre. Me contaba cómo él había aprendido su idioma con paciencia, cómo había respetado sus costumbres incluso cuando no las entendía completamente. Me contaba sobre las noches en que se sentaban juntos en el porche, mirando las estrellas, y él le confesaba que había pensado que su vida había terminado antes de conocerla, que la sequía había matado más que sus cultivos, había matado su esperanza,
pero que en el momento en que decidió ayudarlas a ella y a su hermana, algo había cambiado. Había encontrado un propósito más grande que su propia supervivencia. Viento que canta, la hermana menor, también se casó eventualmente. Se quedó cerca, viviendo en un campamento apache que mantenía relaciones pacíficas con el rancho de mi abuelo. Sus hijos jugaban con mis tíos y tías. Las dos familias compartían comidas, celebraciones, penas y alegrías. Era una demostración viviente de que la división entre pueblos no es insuperable cuando hay voluntad de construir puentes en lugar de muros. La historia de mi abuelo se transmitió a través de generaciones, convirtiéndose en más que solo un cuento familiar. Se convirtió en una lección sobre el poder transformador de la bondad. Maestros en escuelas locales la contaban para enseñar a los niños sobre compasión y valentía. Sacerdotes la usaban en sermones sobre el verdadero significado del sacrificio. Ancianos la compartían alrededor de fogatas como un recordatorio de que el mundo puede cambiar cuando las personas eligen ver más allá de sus diferencias. He pensado mucho sobre aquella yegua moribunda a lo largo de los años, sobre cómo un animal que estaba al borde de la muerte encontró la fuerza para llevar a dos muchachas a la seguridad. Mi abuelo solía decir que la yegua sabía que estaba haciendo algo importante, que los animales entienden cosas que los humanos a menudo no captan. Que ella sintió el peso de aquel momento y eligió dar todo lo que tenía para cumplir con una misión que era más grande que su propia supervivencia. No sé si los caballos realmente piensan de esa manera, pero sé que aquella yegua se convirtió en un símbolo de algo profundo. Se convirtió en la representación física de la idea de que incluso cuando estamos al final de nuestras fuerzas, cuando sentimos que no tenemos nada más que dar, todavía podemos encontrar la capacidad de ayudar a otros. Que nuestra mayor fortaleza a menudo emerge en nuestros momentos de mayor debilidad. El rancho sigue en pie hasta el día de hoy. Ya no pertenece a nuestra familia, se vendió hace décadas cuando las circunstancias cambiaron. Pero los nuevos dueños conocen la historia. Han mantenido ciertos elementos como estaban: el porche donde mi abuelo se sentaba, el corral donde la yegua se recuperó lo suficiente para salvar dos vidas, incluso la pequeña lápida que marca donde enterraron al animal años después de su acto heroico. A veces visito el lugar. Me siento en aquel porche y trato de imaginar cómo se debe haber sentido mi abuelo en aquellos días oscuros, hambriento, desesperado, convencido de que todo estaba perdido. Trato de imaginar el momento en que vio a dos muchachas emergiendo del desierto. El momento de decisión en que tuvo que elegir entre el miedo y la compasión, entre protegerse a sí mismo y ayudar a otros. Y me pregunto si yo habría tenido el mismo coraje. Es fácil decir que sí cuando estás cómodo, cuando tienes comida en tu estómago y un techo sólido sobre tu cabeza. Es mucho más difícil cuando estás al borde del abismo tú mismo. Mi abuelo no era un santo. Era solo un hombre, cansado y roto por las dificultades de la vida, pero en un momento crucial, eligió ser mejor de lo que sus circunstancias sugerían que podía ser. Esa es la parte de la historia que más me conmueve. No fue fácil para él, no fue un acto casual de generosidad desde una posición de abundancia. Fue un sacrificio real, doloroso, aterrador. Dio lo último que tenía sin ninguna garantía de que sería recompensado. De hecho, tenía todas las razones para creer que estaba firmando su propia sentencia de muerte. Pero lo hizo de todos modos, porque en ese momento, mirando a esas dos muchachas asustadas, no pudo hacer otra cosa. Su humanidad fundamental fue más fuerte que su miedo. Su compasión fue más poderosa que su instinto de autopreservación. Y ese es el tipo de coraje que realmente importa, el tipo que emerge no de la fortaleza, sino de la vulnerabilidad. La lección que mi abuelo me enseñó no fue que la bondad siempre será recompensada materialmente. No todos los actos de compasión resultan en 200 guerreros apareciendo para salvar tu vida. A veces ayudas a alguien y nunca vuelves a saber de ellos. A veces das y nunca recibes nada a cambio, excepto la satisfacción de saber que hiciste lo correcto. Lo que mi abuelo me enseñó fue que la bondad es su propia recompensa. Que el acto de elegir la compasión nos cambia fundamentalmente como personas, que cuando extendemos ayuda a otros, especialmente cuando nos cuesta algo hacerlo, nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos, nos conectamos con algo más grande que nuestras propias preocupaciones pequeñas. Me enseñó que los muros que construimos entre nosotros, las divisiones que creamos basadas en raza, o cultura, o historia, son frágiles en comparación con nuestra humanidad compartida. Que cuando vemos a otra persona realmente, cuando reconocemos su dolor y su humanidad,
Esas divisiones se disuelven, no desaparecen completamente, las diferencias aún existen, pero dejan de ser barreras insuperables. Mi abuelo me enseñó que el perdón y la comprensión pueden florecer en los lugares más inesperados, que los enemigos pueden convertirse en familia, que el amor puede crecer entre personas que el mundo dice que deberían odiarse. Que la paz no es solo un sueño idealista, sino una posibilidad real cuando suficientes personas eligen la valentía de la bondad sobre la cobardía del odio. Cuando cuento esta historia ahora a mis propios nietos, veo en sus ojos la misma maravilla que yo sentí cuando mi abuelo me la contaba. Les hablo de la yegua que cargó esperanza a través del desierto. Les hablo del hombre que dio todo lo que tenía y recibió un mundo entero a cambio. Les hablo de cómo la bondad de una persona puede cambiar el destino de generaciones, y espero que cuando ellos enfrenten sus propios momentos de decisión, cuando se encuentren en encrucijadas donde tienen que elegir entre la autopreservación y la compasión, recuerden a su bisabuelo. Espero que recuerden que los actos más significativos a menudo requieren los mayores sacrificios, que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la elección de hacer lo correcto a pesar del miedo. Esta es la herencia que mi abuelo nos dejó. No una fortuna material, aunque el rancho prosperó bajo su cuidado y el de mi abuela. No fama o reconocimiento más allá de nuestra región. Lo que nos dejó fue mucho más valioso. Un ejemplo viviente de cómo debe ser vivida una vida. Una demostración de que una persona puede marcar una diferencia real en el mundo. Una prueba de que la bondad no es debilidad, sino la forma más fuerte de valentía. Cuando miro hacia atrás en mi propia vida, puedo trazar tantas bendiciones de regreso a aquella decisión que mi abuelo tomó hace tanto tiempo. Las amistades que tengo con personas de diferentes culturas. La apertura mental que mis padres me inculcaron. El sentido de responsabilidad hacia los demás que guía mis propias decisiones. Todo esto viene de un hombre que eligió ayudar a dos extrañas cuando no tenía ninguna razón lógica para hacerlo. Y entonces entiendo lo que mi abuelo realmente quiso decir cuando dijo que dar todo fue la única manera de recibir lo que realmente importaba. No estaba hablando solo de las recompensas materiales que recibió, aunque fueron extraordinarias. Estaba hablando de algo más profundo. Estaba hablando sobre convertirse en el tipo de persona que puede dormir en paz por la noche sabiendo que vivió según sus valores. Estaba hablando sobre la riqueza que viene de las conexiones significativas con otros seres humanos. Estaba hablando sobre el legado que dejamos en los corazones y mentes de quienes vienen después de nosotros. Mi abuelo entregó su yegua a dos desconocidas en un acto de compasión que desafiaba toda lógica. Al día siguiente, el padre de ellas apareció con todo el rancho detrás, no para tomar venganza como mi abuelo había temido, sino para honrar la bondad que había sido mostrada a sus hijas. Y en ese momento, todo cambió. Un ciclo de violencia se rompió. Un puente se construyó donde solo había existido división. Una nueva historia comenzó. Una historia de esperanza en lugar de desesperación, de unión en lugar de separación. Esa es la historia de mi abuelo. Esa es la lección que llevo conmigo cada día. Y esa es la esperanza que comparto contigo ahora, que la bondad importa, que la compasión tiene poder. Que los actos de amor pueden transformar el mundo de maneras que nunca podríamos predecir. Que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando sentimos que no tenemos nada que dar, todavía podemos elegir ver la humanidad en los demás y responder con el corazón abierto. Y que cuando lo hacemos, cuando elegimos la valentía de la bondad, podemos cambiar no solo nuestras propias vidas, sino el destino de generaciones que aún no han nacido.